¿Qué tal amigos de BPI TV? Saludos desde el estado Táchira, yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo. Vamos a conversar con Walter Márquez, defensor de derechos humanos, respecto a los 5 años que se cumplen desde el cierre de frontera. El próximo 19 de agosto se cumplen 5 años del cierre arbitrario de la frontera colombo-venezolana por una orden verbal de Nicolás Maduro, quien coordinado este evento con el gobernador para la época, José Gregorio Villalma Mora, cometieron una serie de crímenes de lesa humanidad, incluyendo las deportaciones forzosas de más de 1.500 colombianos, el desplazamiento forzoso de unos 22.500 y también la destrucción de la vivienda de esos connacionales del vecino país en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira. Frente a esta fecha que se va a conmemorar para que jamás se vuelva a repetir en la historia venezolana, estamos planificando conjuntamente con Fundaredes y otras organizaciones de derechos humanos un conjunto de actividades. Lo primero va a ser la presentación del libro Prisión Perpetua para Maduro, que contiene mi denuncia ante la Corte Penal Internacional, en la cual aparece como prologuista y padrino de la obra Humberto Calderón Berti, ex embajador de Venezuela en Colombia. El día siguiente, 20, se va a dictar una conferencia por parte de Jesús Alberto Berro sobre la impunidad de esos crímenes en Venezuela, y por parte de Colombia lo va a hacer Humberto Villamizar Ríos, Rafael Humberto Villamizar, quien es el presidente del Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana. Y a su vez me corresponde a mí hablar de la impunidad en la Corte Penal Internacional por parte de la fiscal Fatou Bensouda. Frente a estos hechos de impunidad, la próxima semana también nos vamos a dirigir a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, una oficina diferente a la Fiscalía, para pedir la intervención en defensa de esas 24.500 víctimas colombianas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y el alto mando militar. ¿Pudiese detallar un poco sobre aquellos convenios internacionales que se rompieron a propósito de ese cierre inesperado de la frontera hace 5 años? En primer lugar, se violó el Tratado de Tonchalá, un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela que fuera firmado en 1959. También se violó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y a su vez, el acuerdo o tratado de Roma, el protocolo que establecía en su época el Tratado de Roma, es que las deportaciones forzosas e injustificadas son crímenes de lesa humanidad. Es decir, aquí estamos en presencia de la violación de normas nacionales e internacionales, porque no se podían destruir las viviendas si previamente se hubiera hecho un proceso administrativo o judicial y no meterle las máquinas como hicieron. Recordemos que le colocaban R a la casa de revisar y de demoler. También los desplazamientos forzosos y las deportaciones forzosas se regían por la ley de migración que fue aprobada por Hugo Chávez Frías en su época, y la ley de protección de la vivienda también son de Hugo Chávez Frías. Es decir, se violaron normas nacionales, normas constitucionales y tratados internacionales, por lo que Nicolás Maduro debe ser condenado a cadena perpetua de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Información desde el estado Táchira a propósito de los 5 años desde el cierre de frontera que ordenara Nicolás Maduro, donde aproximadamente 24.000 personas se vieron afectadas y son víctimas de los crímenes de lesa humanidad tras esta medida que fue anunciada de manera repentina. Es la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, BPI TV.